Sí, pero de una vez vamos a ir revisando. Es que se van a ir revisando. Pero tú ya lo estás haciendo, ¿no? Sí. Vamos comenzando. ¿Qué tanto les gustó hacer el cuento? ¿Qué pasa? Está el grupo, me dicen. Me quedé dormido ya afuera. ¿Qué más? Yo sí lo vi, pero pensé que entraban. Sí, yo también pensé que estábamos a las 12. Dije, nah, te vas a dormir un rato. Y voy viendo, son 11:30, la voz. Nada de clase. Eso sí, vamos comenzando. ¿Qué tanto les costó ser el... No, no, compañero. Sí, yo sí. Sí. Profe, ¿Bien? va a revisar lo de la primera actividad que es del tema, Primera actividad. el tema que vamos a hacer, con la introducción, las Oh. limitantes, todo eso. Ujú. Es que yo no lo entendí muy bien. Bueno, nada más a las delimitantes, sí lo hice, pero no sé si esté bien. Y quiero como una pequeña orientación para ver en qué fallé, en qué estoy mal. Sí, sí. Vamos a revisar ambos trabajos, de hecho. Comenzando con lo de inversiones empresariales. ¿Quién me lo envió? Compañeros, no es de nadie. Ah, es mío. Ah, ok. El de inversiones empresariales, bueno, su trabajo como tal. Habíamos dicho que las delimitantes van más encaminadas a qué área vamos a estudiar. ¿Sale? Ya habíamos comentado en el caso del compañero que quería estudiar lo de las criptomonedas, qué área de estudio se va a encaminar. ¿Sale? Dice, todo el mundo en general, pero principalmente a todas aquellas personas que tienen como finalidad empezar a invertir en un proyecto que puede ser de mediano, corto o largo plazo. Primer error. Si están hablando de todo el mundo en general, ya están volviendo a repetir lo mismo. Pero principalmente a todas aquellas personas, no. Aquí debemos delimitar de una vez a la población en general, a la población entre 15 y 20 años, a la población empresarial, en el caso del compañero, a la población empresarial o a aquellos inversionistas. Ya vamos encaminados a quién se le va a dar. Que dice, es que a todos aquellos que quieran empezar a invertir.
Entonces ahí empezamos mal. ¿Sale? Lo podemos resumir así. Ya nos puede editar. ¿A quién va dirigido? A todos aquellos que quieren empezar un negocio y tener una ganancia extra. Y ya. ¿Para qué le ponen 80,000 páginas si eso se resumen esas simples palabras? Inversiones empresariales, el consumo de los componentes más importantes de la demanda actualmente, bla, bla, bla. Primer fallo, ¿sale? Saqué a pasar a mi perra que se llama Frida. Vamos en el parque cuando pasó un avión muy cerca. Tanto que los motores se escucharon muy fuerte y se espantó y le tiró el café a una señora, a lo que yo dije que me disculpara y le compré otro. Cuando le iba a pagar me di cuenta que no traía mi cartera. ¿Por qué decís hacer este pequeño cuento medio raro? ¿Por qué crees? Es una simulación que vas imaginando una historia. ¿Cuándo lo puedes hacer? ¿Cuándo puedes preguntar? ¿Por qué creen que les dejé hacer esta pequeña historia? Para que nos podamos, viendo cuando sea entendible lo que estamos haciendo. Hay introducciones de la escritura que está haciendo. Exactamente, aquí entra el proceso de la escritura. Yo se los dije, compañeros. Tenemos que escribir, revisar, modificar, entregar. Estaba bastante difícil el hecho de tener que, meter como tal elementos que ni siquiera conocemos. Pero si estamos presentando una historia que hasta el momento que voy leyendo no tiene coherencia, entonces, ¿cómo van a organizar ustedes los datos que metan de su investigación en una redacción? Dice, le tiró el café a una señora, a lo que yo dije que me disculpara. Antes de eso no leo ninguna señora. Supuse que estaba en mi carro, pero por ella me di cuenta que no estaba y tomé mi teléfono. Menciona que estaba paseando a su perro y después dice que estaba en su carro. ¿Ven lo importante de tener ese tipo de coherencia dentro de la escrituración? Por eso era la tarea. Sí. Sí, sí. Ok. Los demás compañeros es que hicieron su historia, la espero en la tarde noche. Ahora, ¿a qué creen que me refiero con palacio mental? ¿A qué les suena? ¿Ideas? Compañeros, ¿a qué les suena un palacio mental? Crearse una historia. Crearse una historia. Pero, Imaginarse. o sí se parece mental, ¿no? Como que ciertas estructuras deben llevar. Compañera. Es como que pensemos en, bueno, imaginemos muchas cosas, ¿no? Pero pues, típicas, ¿no? ¿No?
cómo imaginarnos, vamos a preparar, ¿no? El truco más importante de la escrituración es el poder organizar nuestra propia mente. ¿Cómo vamos a poder organizar nuestra propia mente? A través de la técnica llamada palacio mental. El palacio mental se le podría definir como aquella institución, aquel lugar que nosotros tenemos en nuestra propia mente. Ahora, ¿por qué es bastante importante que nosotros podamos crear un palacio mental? Para organizar nuestras ideas. Es más, quiero que lo hagamos en este preciso momento. Si es que los compañeros de Zoom se encuentran disponibles estando en casa, hagan lo siguiente, cierren los ojos, al igual que ustedes, compañeros. Ahorita transcribe, no se preocupe. Cierren los ojos e imagínense el primer lugar donde ustedes se sientan cómodos. Sea la universidad, sea la escuela, sea, bueno, igual sea lo mismo. Sea su casa, sea su habitación. Empecemos por un lugar pequeño. Recorran ese lugar, recórranlo. ¿Cómo se ven ahí dentro? ¿Qué ven? Ven cosas bastante familiares. Ven mesas, si es que están en casa, verán los objetos que ven diario. Conocen cómo es su casa al derecho y al revés. Pero ahora, en una de las habitaciones, quiero que se metan. Dentro de esa habitación, ustedes encontraron la palabra administración. Toda la información que tiene que ver con administración, manténganla ahí. ¿Cómo podemos recordarnos de cualquier tema de administración? Relaciónenlo. No sé, si ustedes están en su habitación, metan una calculadora, metan una computadora, metan elementos básicos de la administración dentro de ese lugar. Abremos los ojos. Generalmente ustedes, ¿cómo se acuerdan de cada cosa? Examen, materias, cómo sacar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ustedes se acuerdan? Volviendo a ver. Sí, por un recuerdo, pues. Un recuerdo. Mira. Pero no sería una palabra, no es una palabra clave. Pero ojalá que nos volvamos a acordar del tema. ¿Por qué generalmente los exámenes llegan en el momento que se nos olvida todo? Pero siempre que estudiamos, etcétera, etcétera, ahí está la información. ¿Por qué creen? Porque nos bloqueamos. Exacto, la información se mantiene dentro de lo superficial. No vamos más allá. No almacenamos esa información en un lugar. Ah, pero eso sí, les digo, no sé, su crush, alguna persona en especial. ¿Qué pasa? Van maquinando todo eso. Porque lo tienen guardado en un lugar especial en su mente. Eso es lo más importante. El desarrollo del palacio mental tiene como finalidad
el poder acceder a la información que nosotros estudiemos. No importa el tiempo que sea. Acceder a la información en un tiempo y lugar cualquiera. Ustedes pueden intentarlo. Cuando tengan algún examen, cuando tengan que recordar algún tipo de información, utilicen la técnica de la cadena, pero a su vez el palacio mental. Ya vimos lo que son las etapas de la redacción, compañera Alejandra. ¿Cuáles son? Sin ver su libreta. La planeación, Sin ver la libreta. Inténtenlo sin ver la libreta. Inténtenlo. Vamos por partes. Número 1, ¿qué es? ¿Qué es la planeación? Número 2. Número 3. Ahí está. Es tan fácil y aún así siguen dependiendo de la libreta por el simple hecho de que están pensando en otra cosa. No están pensando directamente en el tema de la clase. ¿Sale? ¿Cómo me doy cuenta? Porque les cuesta bastante decirme estas 3 cositas. ¿Ya ven? 3 cositas y todavía me están buscando en la libreta. Significa que todavía no guardan esa información de manera concreta. Como se lo decía a la compañera Alejandra y a sus otros compañeros, el día de la exposición de su trabajo de titulación no van a depender únicamente de la libreta. Es más, ni siquiera la van a conocer ese mismo día. Ese día se van a parar y van a explicar su trabajo, además lo van a defender. Y no van a estar dependiendo de su libreta, van a estar viendo sus apuntes. Es ustedes contra el mundo. Entonces, ¿por qué se les hace tan difícil? Aquí es un ejemplo. Ustedes cuando cerraron los ojos, vieron su casa. Matemáticas. ¿Por qué la ventana? Podemos calcular la medida de la ventana, espacio de la ventana, diámetro de la ventana. Historia. Historia, ¿qué tiene que ver la historia? Con el tiempo. Biología, la planta. Ahí está. En el caso del compañero, criptomonedas, criptomonedas significa internet, internet significa computadora, computadora, ¿dónde la tengo en la casa? Ahí está. Impuestos, impuestos implica dinero, dinero ¿dónde se obtiene? Lo tienen guardado. ¿Dónde lo tienen guardado en casa? Pues en el colchón. Si lo tienen en el colchón, ustedes pueden ahí checar directamente.
Se les olvida, sale, voy al Palacio Mental, ¿dónde tengo el dinero? Dinero, sale, ¿qué aplica? Adelante, adelante. ¿Sabes? Regreso a la realidad. Ah, sí, la administración es tal cosa, de tal cosa, tal cosa. ¿Vale? Ahí está. Una vez que tengamos la forma de cómo vamos a planear la escrituración, ya es momento de plasmarla. Hasta aquí está quedando todo claro. Compañero Jesús, compañeros, los escucho. ¿Dudas? Quiero dudas. Ahí está. Pero quiero dudas. Dudas. ¿Todo está quedando claro? No creo. Por su cara no lo creo. ¿Dudas? Ahí está la imagen. Están lanzando ahí recuerdos de una forma que una cosa y otra cosa. Exactamente. Es- El trabajo organizándolo. Ahí está. Por ejemplo, ahorita tengo un problema y tengo que estarlo resolviendo antes de terminar el día. Estoy pensando, tampoco me concentro mucho en él y pongo y ahora, no sé, lo organizo bien y después de esta clase, todo eso, digamos. Bueno, desde mi punto de vista siento que me falta mejorar para que lo pueda yo organizar bien. Ahí está. Es que si no tenemos la organización clara en nuestra mente, nosotros nunca vamos a poder aprender. Si no podemos aprender, significa que no podemos plasmar. Si no podemos plasmar, no podemos investigar porque no podemos plasmar la información que vamos a obtener. ¿Sale? No he revisado su trabajo, compañera Alejandra, por lo mismo, porque tengo que estar un poco ocupado. Pero hoy mismo queda. Por favor. Sí. Pues es que ya llevaba más trabajos, pero nos hizo muchas revisiones la mayoría estaba mal. La verdad es que no le ponía mucho tiempo, no le dedicaba tiempo a hacerlo porque tenía otras consecuencias. Pero ya creo yo está mejor. Ese es un punto bastante interesante que acaba de decir. Ya la estuve revisando y tengo la impresión que ahora sí ya está mejor. ¿Cómo usted leyó su trabajo? O sea, como que la información que yo había escrito no estaba de manera ordenada. Entonces, eso hacía que no se hiciera entendible o no se comprendiera. Sí, gracias.
No, yo como, por ejemplo, el centro hasta las 11:30, nada más tengo 1 hora y media. O nada más. No entras a los 12, pues ya. Nada más tengo de 12 a 1. El martes entro a las 9:30 y salgo a la 1, pero me tengo que esperar 1 hora y media. Entonces, y el miércoles entro a 11:30 y salgo a la 1. Nada más para muy cortito. 2 horarios. Bueno, pero ¿dónde comes? No hay lugar donde. Aquí para comer. O sea, Donde iba antes de aquí a ándale, sí, tienes que esperar hasta las 12. Compañero. Entonces, ¿eso va a ser usted va a cocinar? ¿de cuál de las? Sí, para anotar, estoy hablando. No, pregunto, ¿por qué? ¿De cuál? ¿Qué quiere conseguir con esa investigación acerca de las criptomonedas? Lo que quiero conseguir es también saber cómo puedo hacerlo, porque yo me quiero informar más sobre ese tema. Y pues, ¿qué mejor esta cosa que se puso en el proyecto? Pues, que mejor que el proyecto, sabiendo que yo lo quiero investigar, Ok, pero pues ahorita como está allá, mejor. Compañero, yo he comentado con amigos, pero me llamó más la atención sobre los futbolistas. ok. ¿Qué quiere lograr? ¿Verdad? ¿Qué quiere lograr? Pues, montar un logro, necesito más atención. Que pueda empezar a decir, Mm, sino me causó algo así. ok. Compañera, su trabajo está definido. Sí. ¿Qué quiere lograr con ese texto? Bueno, pues como le dije, que primero hay a través de eso nos dijo que si alguna vez nos había por no sé, empezar a emprender un negocio y cuál sería y de las normas de las que se pudiera. Entonces, pues yo creo que sí, no sé, mis compañeras y yo siempre habíamos tenido muchas ideas de emprender nosotros. Y eso fue como que el comienzo de empezar a ver las posibilidades que existan de que en un futuro nosotros podamos operar. ¿Cómo quieren que los lectores reaccionen ante esa publicación? Con interés. Con interés. ¿Cómo podemos captar su interés? Textualizándolo así de una manera sí, bueno, muy que se pueda resolver fácilmente. Sin afán de ofender a quien me entregó este trabajo. Las inversiones empresariales son, junto con el consumo, uno de los componentes más importantes de la demanda actualmente. En el caso de profesores como yo, que no estamos tan encaminados con las inversiones y la administración, son uno de los componentes más importantes de la demanda actualmente. ¿Qué tipo de demanda? Ahí yo no lo entiendo. Ustedes quizás sí porque es su ramo.
Pero dice, las inversiones empresariales son junto con el consumo de los componentes más importantes de la demanda actualmente. ¿Qué demanda? Demanda económica, demanda administrativa. Son las inversiones que puedes invertir tanto en la plataforma de eso es, yo siento que es lo que está dando a que puedes invertir en. La finalidad de la introducción es que ustedes no recurran a explicar su introducción, valga la redundancia. Exacto. Al final del día la tesis se va a imprimir, se va a entregar y alguien la va a leer. Y no creo que va a buscar hasta el final quién la escribió para que le va a explicar. Porque eso no va a tener sentido. ¿Qué es lo que quiero lograr? Explicar este tema. ¿Cómo quiero que mis lectores reaccionen? Que capten la atención. Pero con palabras tan complejas como esta, no siempre se logra captar la atención. En muchas ocasiones se tiene que recurrir a palabras más simples, las cuales den un mismo fin. Yo se los dije. No vamos a hablar directamente, es que la economía, de la bolsa, etcétera, etcétera. Utilicemos terminología más simple, pero que dé como resultado una explicación mayor. Este consiste en los actos mediante el cual una empresa decide invertir en ciertos bienes activos con el objetivo de obtener unos ingresos extras o una mayor rentabilidad a lo largo del tiempo. Hasta ahí vamos bien, ya nos hablan de que va a tratar su trabajo. De hecho, de diferente manera consiste en renunciar a un consumo actual y cierto a cambio de obtener beneficios futuros que favorezcan una institución. Todo está bien, solamente por lo mismo, el inicio. Deben de modificarlo con la finalidad de que se capte la idea desde un inicio. ¿Sí? Tan solo yo en cuanto a la futbolista, quería hacer sus preparaciones, que podría captar la atención del público con una imagen o con un simple salario alto. Muchas veces la primera impresión de cualquier libro, en primera es el título, segunda es la portada y tercera ya es la introducción del mismo. Si yo les pongo de título, bueno, de portada, 3 gatitos ahí en un pastizal, pero de título voy a llevar necrofilia y zoofilia, ¿qué va a llamar la atención? ¿Los gatitos o el título? ¿Qué va a llamar la atención? El título. Si abren el libro y ponen la traducción, este libro se va a tratar de cómo se va a poder un gato después de que se murió, etcétera, etcétera. Ya capté la atención porque es un texto que simplemente no va a dejar helado. O sea, ¿qué clase de enfermo va a escribir un libro de ese tipo? Pero estoy captando la atención. La finalidad es ya tener la atención. Eso es lo que quiero obtener de un texto. Eso es lo que ustedes van a desear obtener. Captar la atención de sus propios lectores. Porque recuerden, ok, van a ser evaluados por profesores de Ceneval para su tesis. Ellos ya están preparados porque están dentro de su ramo. Pero de igual forma, van a ser criticados de todos lados.
¿Por qué eligieron ese tema? ¿Por qué las palabras no son las concretas? ¿Por qué la estructuración del mismo trabajo? ¿Por qué ese tipo de fuentes? O sea, los van a atacar por todo. Y esto es lo que vuelvo a decir. ¿Qué quiero que hagan con mi texto? Yo entregarlo, dar mi título, fin. ¿Cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito? Ya se los comenté. Esa es la introducción. ¿Cómo puedo formular un propósito sin recurrir a definiciones tan abstractas, como la del compañero? Les voy a poner un ejemplo. La homofobia. En ese trabajo se busca estudiar acerca de la homofobia, cuál es la razón que se da, la discriminación que viven actualmente y cómo la comunidad LGTB tiende a recibir mayores burlas, castigos e incluso daños físicos hacia la persona. No me tardé mucho, formulé lo que voy a investigar. Capté la atención porque la homofobia es un tema actual. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué reaccionan los lectores? Ya reaccionaron. Ah, es que sí, pobrecitos, quiero estudiar cómo prevenir que ya no nos traten tan feo. Y lo hice simplemente con pocas palabras. ¿Está bien? Vamos por partes. Planificación. ¿Están en orden las ideas? Ya les dije que la mejor forma de organizar sus propias ideas es a través del palacio mental y la técnica de la cadena. Todas las ideas tienen relación con el tema. Vamos a ver lo que dice el compañero otra vez. Perdón. Inversiones empresariales, la demanda actual, inversión en bienes activos, consumismo actual, institución o empresa. Ya tiene el orden estructurado. Ahora queda darle más forma. Considera todos los elementos de la situación comunicativa pertinentes para la escritura del texto. ¿Qué situación comunicativa? ¿Qué creen que es? ¿Cómo ustedes van a presentar el proyecto y bajo qué énfasis lo van a presentar? Hasta el momento los veo nerviosos, los veo callados y están escuchando claramente. Están en una situación de presión. Pero si habláramos de chismes, por ejemplo, de los gustos del compañero o de situaciones amorosas, les aseguro que con la primera persona que le tenga confianza ahí se quedan 3 horas. ¿Por qué eso no les cuesta? A ver. ¿Por qué eso no les cuesta? Pero el explicar y desarrollarme un tema sí les cuesta. ¿Qué es lo difícil? Cuando ustedes hablan sobre el guapo que pasó acá en la calle,
Ah, es que mira, amiga, que lo vi, que no sé, que yo, zapatos, botas, etcétera, etcétera. Están desarrollando un tema, están tratando de investigar cómo se llama, están generando interés y el lector, que es su conversación de WhatsApp, ya tiene la intención de seguir leyendo. Entonces, ¿por qué un tema tan serio como esto les cuesta bastante hacer? Deben de saber cómo estructurar cada palabra y cada idea para poder expresarlo en una escritura. Así de fácil. Redacción. ¿Están bien conectadas las ideas que planifiqué? Volvemos al cuento que estábamos leyendo. Saqué a pasear a mi perra que se llama Frida. Vamos, en el parque, cuando pasó un avión muy cerca, tanto que los motores se escucharon muy fuerte y se espantó. ¿Quién se espantó? Y le tiró el café a una señora, a lo que yo dije que me disculpara. ¿Cuándo entró una señora? Supuse que estaba en mi carro. Ya de camino a mi casa se me antojó un licuado de plátano. ¿Quién diariamente dice, ya voy a mi casa, voy a salir de la universidad, ay, se me antojó un licuado? Pues, para gustos, respeto, pero, pero si lo leemos así de primera impresión, va a estar raro, ¿no? Pues es como de, pues, ¿qué onda, no? Por lo que llegando me lo hice y más tarde recibí una llamada de unos amigos a donde era una invitación a que fuéramos a tomarnos un vino a un restaurante que estaban inaugurando. ¿Por qué un vino? A ver, ¿por qué un vino? Les aseguro que muchos de ustedes lo primero que toman son cervezas. O quien tome vino, mis respetos, ¿eh? Yo sí, la verdad, me echo mis baqueteras. Pero nunca digo, nada, soy docente, voy a tomar mi vino ahí con mi pulgar levantado. Situaciones tan absurdas como una historia que se tenía que conectar, no está bien conectado cada idea. Ahí está. Ahí me estoy dando cuenta que su escrituración es bastante floja. ¿Ven? Una tarea tan sin sentido como lo es escriturar con 5 o 6 imágenes se está convirtiendo en el modo en que yo estoy evaluando su modo de escritura. ¿Es adecuada la construcción de los párrafos y las oraciones? Pues obvio que no. ¿Mantengo el tema del ensayo con mecanismos pertinentes? ¿Mantiene el tema con conectores? No. Porque si yo fuera bastante específico, saca a pasear a mi perra que se llama Frida. Estábamos en el parque cuando pasó un avión muy cerca. Tanto que los motores se escucharon muy fuerte y se espantó y le tiré el café a una señora, lo que yo le dije que me disculpara y le compraría otro. Cuando iba a pagar me di cuenta que no traía mi cartera y supuse que estaba en mi carro, pero le dije, no hay comas. Siguiente falla.
estoy usando palabras variadas y precisas. ¿A qué creen que se refiere eso? Utilizar un vocabulario amplio. ¿Por qué? ¿Qué? Formalidad. Digo, para mí es más fácil escribir XQA. ¿Por qué? Escribirle 80 emojis a decirle cómo me siento. Es bastante fácil. Pero no creo que en un trabajo que le voy a entregar al profesor le voy a escribir emojis y abreviar palabras. Porque eso no va a tener sentido. ¿Sí? En la revisión trabajé el tema de manera clara y ordenada, sí o no. Pues obvio que no. Las palabras de mi texto fueron adecuadas, pues sí, porque se limitó a conectar las palabras que yo les dije. ¿Está correcta mi ortografía? Pues ya vimos que no. El sistema Clear hasta el momento ya nos ayudó a analizar un cuento de media hoja. Así de fácil podemos revisar cada trabajo. Mira, no llevamos ni 5 minutos. Ahora, compañera, platíqueme un poco de su trabajo. Aclaro, lo voy a abrir. A mí me surgió esta duda porque en el proyecto que yo había hecho era entender una tienda de ropa en línea y similar a las que actualmente se le toman como ajá, todas, y saber qué tanto de, de probabilidad hay de que este negocio tenga éxito dentro de la sociedad, porque también pues, depende hay Perdón. influir dentro de qué consumidores, ¿no? Pienso yo que esto va más dirigido a las mujeres, a la, pues, no sé, de edad de 15 a 40 años. Y ahí mismo yo necesito saber cómo es la conducta del consumidor, o sea, qué busca, qué es lo que él quiere o cuáles son sus necesidades para comprar una marca que sea, no sé, más reconocida a una que apenas sale. Entonces, tal vez es por el tipo de calidad que existe dentro de los productos, no sé, a lo mejor tienen altos precios, pero son más, tienen mayor eficacia, no sé, sus productos, cómo están elaborados, que hacen que dure lo que sean satisfactorios para los clientes. También cuáles son los factores que influyen dentro de la sociedad como para saber los grupos, no sé, por la familia, si influye la familia, las entidades que vivimos de, no sé, religión, creencia, factores psicológicos y todo eso. Ahora sin leer su celular, cuéntame. No, pues nada más estaba viendo lo que... Bueno, le voy a creer, le voy a creer. Sí, y pues ahí, no sé, ya me di cuenta que mi proyecto se basa más a lo que es marketing.
Hasta ahorita lo acabo de leer. Sí, ya leí todo. Tiene en primera bastantes fortalezas porque está citando autores. Lo felicito por eso. ¿Vale? Ojito, bueno, voy a hablar un poquito más de este lado. No sé cómo actualmente les piden el formato para citar. Porque recordamos que existe APA, existen otros varios. Creo que la Escuela de Chicago, creo que también. También nos hemos un poquito cómodo con APA. Es más complejo. Luego le pasaré. Voy a buscar en la computadora documentos para citar mejor. Sí, porque sinceramente a mí se me hace un poquito obsoleto lo que es APA. La verdad, o sea, pero, pues volviendo, por lo que luego logré leer en todo su documento, ya me estableció una introducción, ya estableció un objetivo, bueno, varios objetivos que la mayoría van más encaminados a el comportamiento, interés, compra y venta del cliente. Está bien. Y además está estudiando al cliente desde una perspectiva distinta a la económica. Eso es lo que quiero que ustedes me estén entregando, compañeros. ¿Sale? Que vuelvo a lo mismo. Quizá todavía les falta, no sé, un año y medio más o menos, por ahí. Pero como quien dice, no es tarde para empezar a realizar ese trabajo. Si ustedes están seguros que se van a titular por promedio, pues mis felicitaciones sinceras y ya más esperen el papelito. Pero si saben que se van a titular por examen Ceneval o por tesis, por eso es importante uno empezar a realizarlo. ¿Sí? Otro de los objetivos más importantes dentro de la revisión que estuve leyendo es su estructuración. Ya lo tiene lista. Ya está muy bien. Pero, volviendo a lo mismo, hay algunas palabritas que son bastante redundantes. Ojito ahí. Ahora vamos a hablar un poco de la audiencia y el receptor. ¿Qué sé de las personas que leerán mi texto? Ustedes no conocen a los profesores de Ceneval. Ni siquiera saben quién van a ser. Pero más sin embargo, ustedes ya tienen una perspectiva, la cual es entregar un trabajo profesional y defenderlo con argumentos básicos, pero a su vez que estructuren una defensa propia. ¿A qué me refiero con argumentos básicos? ¿Tu trabajo está llegado al tema, sí o no? Sí. No es que sí, porque bla, 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 no. O sea, hay que ser bastante directos en la defensa de algún trabajo. Consejo de vida, nunca se desgasten con preguntas que no lo necesitan. ¿Tu trabajo está estructurado conforme al formato APA? Sí. ¿Y ya? Si está estructurado en formato APA porque me estuve basando en el documento que encontré en la biblioteca, bla, bla, bla. Utilicen palabras simplificadas que ayuden a fortalecer su argumento. ¿Qué saben sobre el tema que yo escribí? No van a traer a cualquier hijo de vecina a revisar su trabajo de tesis. Van a ser profesores experimentados en el área, en los cuales les van a evaluar, les digo, cada cosa que ustedes tengan en su documento. Por eso se los he estado repitiendo. Tenemos que ver el documento al derecho, al revés, por un espejo. Tenemos que saber en qué estamos fallando.
Es más, se lo mandamos a 5 personas, de esas 5 personas que hagan sus comentarios pertinentes y volver a modificar el texto. Nunca está de más volver a hacerlo 1, 2, 3, 5, 10 veces. Porque lo más importante es saber qué es lo que vamos a entregar. En el caso del compañero ya tiene definido el impacto que quiere causar, el cual es dar a conocer la mecánica de la criptomoneda y cómo se va a realizar en un futuro teniendo en cuenta la economía tecnológica. Ya está bien. En el caso de la compañera, su finalidad hasta el momento es ver cuáles son las cosas que influyen dentro de la selección de cualquier cliente. Si voy a vender cafés calientes, no lo voy a vender 12 de la tarde aquí en Paseo Bravo. ¿Sale? No voy a vender chanclas en un lugar donde todas las calles están de tierra. Que claramente, pues, se van a ensuciar los pies. A eso es lo que voy. El compañero igualmente ya tiene el impacto definido. Él lo comentó. Quiero que la gente conozca más que nada la mecánica de los partidos, de los jugadores. Ya tiene algo justificado, ya tiene una meta clara. Ahora, escritúrela, defínala en un escrito. Ya que la tenga en el escrito, revísela 5 o 6 veces. No lea su trabajo como simple autor. Lea su trabajo como un espectador. Ese es el mayor logro que cualquier escritor puede tener. ¿Qué información voy a explicar? Volviendo al ejemplo del compañero. El trabajo me está presentando definiciones y palabras que no muchas veces es entendible para todos. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Exacto. Y ahí es cuando entra, digamos, como de tarea, ¿no? Ahí es donde entra como que la introducción es saber, darle a entender a la persona que va a leer qué es la criptomoneda. Exactamente. Tenemos que tener en cuenta qué información vamos a dar y cómo la vamos a dar. Sí, lo podemos dar por ejemplo. En muchas ocasiones es un poquito recomendable, ya que si quiere el trabajo que vamos a realizar aquí en esta materia lo quiere evolucionar a tesis, en ocasiones eso baja un poco de puntos. Que lo van a decir, es que metiste 10 imágenes seguidas, un ejemplo. Se pueden ir anexando, sí. Cada 5 páginas, cada 10 páginas, e ir anexando. Anexo 2.8, 2.8.3. Se pueden ir poniendo de ejemplos, está muy bien. Pero si nos excedemos con las imágenes, en ocasiones caemos en ese error. ¿Cómo les tengo que explicar la información que acabo de recopilar? Compañero, supongo que ya leyó bastante de criptomonedas, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora quiero que usted me explique con sus propias palabras. Escucho. ¿Cómo se explicó? Todo. No, que tenga, adelante. Pero de eso se trata como de la criptomoneda funciona como el dinero real. Pero ahí lo que también como la economía
pues, si como el dólar, el precio de la moneda baja o sube, igual en criptomoneda pasa eso. En su efecto, como el Bitcoin, ve que baja y sube, a ver, y todo eso, pues, pero aún no me he puesto a estudiar bien y definir todo eso. ¿Conoce los tipos de criptomoneda? No, Actualmente el menos conocido y el más evaluado es la criptomoneda de un perro, ¿cómo se llama? Un Dogemono. Ah, creo que sí. Suena de las más evaluadas. Tenemos que tener en cuenta cómo explicar la manera que podemos invertir en algunas, pero a su vez no invertir en otras. Se pueden poner las ventajas y desventajas que tienen. Exacto. Pero ¿cómo vamos a explicar eso? Teniendo la información precisa. Una de las ventajas, yo por lo menos, no conozco ninguna persona que tenga criptomonedas. ¿Sabes qué? Hoy quiero estar 2 meses. O que se haya comprado algo con cripto. ¿Hasta ahí? Bueno, Bueno, esta vez que invertir es como invertir en la bolsa de valores, ¿no? Que si sube o baja, nosotros también vamos a perder o ganar. Y si esto deja de existir, vamos a perder dinero. O sea, es más como dinero virtual, ¿no? A lo mejor puede que al rato diga que ya va a dejar de existir y pues eso que habíamos invertido se convierta en nada. O sea, es un riesgo. La mayoría, creo que es uno de los mayores riesgos de inversión que existe. Yo la cripto lo veo como un solo. Ajá, sí. Cuando le recargas 100 pesos en dinero real, cuando vuelves a un. Aunque, bueno, también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo también pienso que a lo mejor en un futuro vamos a utilizar otro tipo de manejo de dinero y tal vez ya no sea como ahorita. Como ahorita, antes se utilizaba mucho el dinero así, ajá. Y después empezó las monedas, los billetes, y ahorita ya se maneja todo a través la manera de pagar. ahí está. En estos momentos están simplificando la información de la criptomoneda en palabras tan simples que hasta la persona que menos sepa de economía la va a entender. Y aquí el compañero tuvo algo de razón. Es como meterle dinero en un juego. Ok, sí, tendremos beneficios, tendremos desventajas, está en lo correcto. Seamos realistas, pasarán años para que la criptomoneda tenga la suficiente valor como para ser utilizada. Porque seamos realistas, estamos en 2022 y ¿cuál es el máximo producto que tenemos de futuro? Obvio que en Japón hay celulares hologramas, hay teles hologramas. Estamos hablando de países primermundistas, pero aquí en México, o sea, ¿qué tenemos de tecnología? O sea, seamos realistas. Todavía hay gente que le avienta piedras a los cuervos. Todavía hay gente que, no sé, me incluyo, muchos andamos en camión. Si por obra del Espíritu Santo traigo cualquier tipo de vehículo, la cultura de la vialidad es bastante nula aquí. Todo el mundo se mete donde quiere.
Incluso, bueno, repetir, se los dije el cuatri pasado a sus compañeros. Hubo una ocasión que ya no iba yo a llegar por el simple hecho de que la ruta 14 se estrelló. Sí, se los conté que cochino carro se estrelló. Entonces, ¿por qué estamos pensando en que una moneda tan grande como esa va a llegar aquí al país? Probablemente sí en Estados Unidos, no sé, en España, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón incluso. Pero Latinoamérica aquí. O sea, seamos realistas. Eso no va a pasar. Al menos no en otros 20 años. Y eso cuando todos los países ya estén volando con sus mochilas, nosotros apenas vamos a descubrir la tecnología. Porque digo, si tenemos aquí en el país el iPhone 14, que lo único que le cambian son las cámaras, Corea del Norte ya desarrollaron un teléfono que piensa más rápido que uno. Eso es otro de los puntos importantes. ¿Cómo vamos a explicar el tema? Aquí estamos abarcando un tema de manera local, con palabras muy básicas, pero que ya logramos un objetivo. Explicar las funciones, ventajas, desventajas, uso y manejo de la criptomoneda. En 5 minutos ya abarcamos todo eso. ¿Ven qué fácil es? No nos pusimos a hablar, es que la bolsa de valores, que bla, bla, bla. Estamos utilizando terminología administrativa. Sí la utilizamos, pero en momentos muy básicos. Es que la bolsa de valores actualmente se gana, se pierde, etcétera, etcétera. Es que la tecnología es bla, 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 bla. Estamos llegando a utilizar palabras profesionales, sí, pero estamos explicando un tema tan complejo, pero que a la vez está captando la atención de todos. Cuando uno come digiriendo, ¿no? Se está digiriendo la información. Ahí está. Esa es la manera en que ustedes deben de escriturar la información. Ya les ayudé sin querer con su tarea. Más que nada aquí el compañero, ya le ayudé con su tarea, de hecho. Ya le ayudé con su tarea. Ahí está. Y es que a veces, bueno, a mí me pasaba cuando me decía, bueno, honestamente yo ya había pasado esta materia, pero la estoy repitiendo porque me pasó eso, no sabía a veces qué hacer, y aparte los proyectos eran en México, entonces a veces pasaba que como que uno ponía más y no sabíamos bien cómo a lo mejor mi compañera tenía otro tema de su interés y yo no, o sea, y no era lo mismo. Entonces, me costaba demasiado asimilar la información. Digo, no, uno solo, no, Y ahora que ya lo estoy viendo, y era como de eso es el tema, pero decía, pero voy a explicar, o sea, no sé. Y ya viendo así, he tenido clases que ya me han ayudado y me ayudaron a redactar mis preguntas que quiero que pues, era mi objetivo general para como que yo quisiera pensar en mis cosas y sí, realmente sí, ahora los temas solamente te pones a pensar y a saber cómo vamos a dar el tema. Es que es eso. O sea, vuelvo a lo mismo. Y se los he comentado a señoritas de pedagogía. A veces influye más que nada la planeación del profesor
¿Y cómo ustedes van a recibir dicha información? Porque veía yo, si se acuerdan, los primeros bloques, yo los di. ¿Qué pasó? Todos me pasaron con 1, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 2, no parecía código binario. Entonces dije, va, ni modos, ahora les toca a ellos, a ver, ¿qué excusa me ponen? Y aún así me reprobaron. A ver. Y esa verdad, ahí está la compañera que puede corroborar la información. Dije, si yo estoy fallando en mi planeación como docente, entonces toca a ellos saber si ahora sí se entienden. Pero es que muchas veces es eso. Existirán trabajos donde verdaderamente se necesita el trabajo en equipo. Y hay trabajos donde de plano nosotros tenemos que ser nosotros y ya. Por ejemplo, para mí hubiera sido lo más sencillo del mundo venir, sentarme y que ustedes me explicaran todo. Pero si ni siquiera sabemos redactar. Ya lo estoy viendo acá con el trabajo de compañero. O sea, ¿de qué me sirve a mí darles un tema o que simplemente me expliquen si no lo van a saber redactar? Pues les digo, si es que está repitiendo una materia, espero que ahora sí yo se la dé más claro. Porque digo, no, muchas veces los profesores tenemos ideas distintas, unos lo enseñan de manera esta, yo lo enseño de esta manera. Pero en el caso mío, en el tema de redacción, planeación, investigación, incluso preparación para proyecto de tesis que estoy llevando con otros compañeros, les he comentado lo mismo. Tenemos que tener, valga la redundancia, una mejor estructura. ¿Sí? Y con ese mensaje nos estamos despidiendo, compañero Christopher. Nos vemos el próximo martes. Les subo su tarea el día de hoy. Sí, hay más tarea, lastimosamente. La tarea 2 que se va a La historia, ¿no? Ajá, historia. Ay, no va a enviar. Bueno, cántalo. Sale, compañero, nos vemos.